Soy Marcela Rubio, me da muchísimo gusto que me den la oportunidad de transmitirles lo que sé. Y primero me gustaría empezar con una, se llama attunement, una sincronización, porque lo que vamos a ver en este taller es profundo y sí se requiere como un compromiso de unión, de apertura, de honrar la herida del otro, y ayuda como a comprometernos a no juzgar principalmente y a entender el dolor del otro, que al final pues es el mismo que el nuestro. ¿Sí? Entonces voy a poner la velita aquí en medio y si se pueden por favor poner de pie y nos agarramos de las manos. Inhalamos, exhalamos, permitiéndonos cargar por la tierra. En cada exhalación sacamos más, soltamos más el peso de nuestro cuerpo en los pies, en la tierra. Inhalen, exhalen. Y desde este espacio pido ayuda a todos los guías que están presentes con nosotros aquí y ahora. A nuestros ángeles, a nuestros arcángeles, en lo que creamos. Ayuda para que nos permitan ir más allá de nuestros bloqueos, de nuestros miedos, y encontrar aquello que nos está impidiendo realizarnos y estar en la luz. Inhalen, exhalen. Evoca la fuerza de la vida, esa energía que hace que su corazón lata, que respiren involuntariamente, que su cuerpo funcione a la perfección, sin que ustedes tengan que hacer nada. Pidamos a la fuerza de la vida que nos ayude a encontrar qué está bloqueando su manifestación perfecta. Así sea. Así sea. Vamos a sentir que nos encerramos en una burbuja de luz blanca de la protección y el amor del Creador. Algunos ya saben la historia de que el Dr. Hammer era médico general y tenía acceso a tomografías, y de repente su hijo va de vacaciones a Italia o no sé dónde y lo matan, una bala perdida. Y él desarrolla cáncer de testículo y su esposa desarrolla cáncer de ovario. Entonces él se pregunta qué era lo que estaba generando tanto en él y en su esposa el cáncer de testículo y cáncer de ovario. Y él tuvo la gran oportunidad de tener acceso a un aparato donde sacaba tomografías, y entonces hizo esta conexión entre el órgano y el cerebro. Entonces se dio cuenta que todos los programas de pérdida abrupta generaban cáncer de testículo o cáncer de ovario, generando quistes. Luego de ahí se dio cuenta que, por ejemplo, cuando el hígado se agranda, había problemas de toxicidad en el ambiente o carencia, miedo a morir de hambre. Y entonces empezó a hacer un diccionario maravilloso, o una traducción más bien, entre lo que el síntoma, su función básica, que el hígado es gestionar las grasas, los azúcares, los alimentos y los tóxicos. Y entonces cuando la psique o el programa o la persona se siente en una situación similar, el hígado se agranda para ayudar a la persona a sobrevivir, y siempre buscando la vida, con un objetivo de vida, ¿sí? Nunca buscando la muerte. Entonces, el entendimiento de nuestras enfermedades, de nuestros síntomas, de nuestras quejas, nos reconcilia y es el camino para salir de la dualidad e ir hacia el centro. ¿Por qué?
Porque normalmente ahora con la medicina moderna, la premisa es luchar contra la enfermedad, sin entender que la enfermedad se está tratando el cuerpo de adaptar a una situación incómoda, agrandándose o necrosándose, ¿sí? Entonces, ¿no se ve? El inconsciente reacciona biológicamente igual, ya sea frente a la caza de un animal o frente a una posición social. Nos sentimos muy orgullosos porque somos ya muy civilizados, pero seguimos teniendo un cerebro reptiliano animal. Y para ese cerebro, cazar es cazar marido, cazar dinero, cazar trabajo, de todo lo que implique atrapar. Y puede ser, y no hay diferencia, reacciona igual. Las reacciones son siempre biológicas, basadas en programas evolutivos preparados para entrar en acción ante cualquier dificultad que se presente y salvar nuestra vida, ¿sí? Tenemos que tener conciencia que la vida busca la vida, ¿sí? ¿Te has preguntado por qué una hembra de mono entra en celo si su macho secundario mata a su prole? ¿Se han preguntado? Pues para tener más hijos, claro. ¿sí? ¿Qué o quién hace que el animal se mimetice? Sobrevivir. Borrarse, ¿no? Para que no lo maten. ¿Por qué el 30% de los elefantes nunca llegan ya ahora a desarrollar colmillos? Porque no lo maten. ¿Y cómo se explica que una leona en un territorio en el que escasea la comida tenga menos crías que los habituales? Todo eso lo gestiona el cerebro reptiliano. Nosotros nos hemos desconectado de él porque hemos evolucionado. Y ese es el gran drama, porque nos hemos desconectado de nuestros instintos y por eso nos estamos enfermando tanto, porque vamos en contra de lo que es natural. La garganta traga, el esófago transporta, el estómago digiere, el intestino delgado asimila y el colon elimina. ¿Sí? Entonces, ya desde ahorita vayan pensando qué síntoma tienen y qué problema tienen. ¿Sí? Que no tragan, que no pasan, que no digieren, que no asimilan y que no expulsan. El cerebro no distingue entre real y virtual. Puede ser, no trago una situación tóxica, una persona tóxica, una persona venenosa, no la asimilo, o un trabajo igual de tóxico, y no lo puedo expulsar también, puede ser persona, trabajo, situación, no importa, ¿sí? El cerebro no distingue entre real y virtual, asocia el estímulo al nervio simpático. Lo pone en alerta, ¿para qué? Para que si es poderoso, ataco, y si soy débil, huyo. Entonces también esto, antes de entrar a su síntoma, ya les va a decir muchísimo de cómo actúan generalmente la vida. ¿Atacan o huyen? ¿Quién ataca? Levante la mano. ¿Y quién huye? Con las dos. Okay. Dependiendo de la situación, si me siento fuerte, ataco, y si me siento débil, me hago chiquito. O me hago el muerto, también es la otra. Y de ahí se derivan diferentes enfermedades, las de atacar, las de huir o las de hacerse el muerto. ¿Sí? Las parálisis son de me hago el muerto, porque la situación está tan difícil que mejor me paralizo y me hago el muerto.
¿Las enfermedades autoinmunes son autoataques? Sí. Pero No se puede. autoataques no, que nunca, y eso es que les quede muy claro desde ahorita. Su cuerpo nunca actúa en contra de ustedes. Las enfermedades autoinmunes no son porque el cuerpo quiera matarte, sino porque hay un medio ambiente muy agresivo que el cuerpo está tratando de capotear. ¿Aquí se dice capotear? Sí. No. Vamos a investigar el sentido biológico del síntoma. Ay, me pasé. No salió una gráfica. Ah. Todo lo que sucede en el organismo tiene una equivalencia a nivel cerebro, emoción y percepción, que es precisa, medible y científica. Esto no es un rollo que no es probado científicamente. Hammer, gracias a Dios, a estas tomografías, pudo checar que donde está el impacto cerebral, dependiendo de la creencia que esa área cerebral maneje, va a impactar al órgano que gestiona esa acción, ¿sí? Entonces es emoción, psique, percepción inmediata del problema. Cerebro activa el área y el órgano responde agrandándose o haciéndose más chiquito dependiendo de la situación. ¿Sí? Entonces es emoción, cerebro y órgano. ¿Sí? Percepción. Un acontecimiento concreto, puntual en el espacio y el tiempo penetra como una emoción que toma por sorpresa a la persona, se asusta y lo vive en soledad. Eso se le llama un bioshock. Es muy importante este matiz de que te toma por sorpresa, es algo que no te esperabas y que lo vives en soledad, que no se lo puedes contar a nadie. ¿Y cuándo pasa eso? Pues cuando somos niños, principalmente. Nos pasan las cosas y tenemos miedo de contar porque no sabemos si son válidas o no. Hay un programante y luego muchos desencadenantes. Haz de cuenta que nuestro talón de Aquiles se pone en un espacio en el cerebro y luego todo cae ahí como canica en el hoyo que ya se hizo. ¿Sí? O sea, hasta que se manifiesta la enfermedad con la gravedad que se manifieste por muchos impactos que ha habido de la misma forma, o como ya está el hoyo ahí, con la misma visión o con la misma percepción. ¿Sí? Puede ser muy diferente y dos personas percibir la realidad totalmente diferente, pero en base al programa, una lo percibe como abandono y la otra como liberación. ¿Sí me explico? Entonces, depende de nuestro programa cómo vamos a percibir, y lo que tenemos que ver es cómo percibimos la vida para entender el síntoma y qué síntoma es, cómo reaccionar. La activación del programa entra en contacto con la historia en base a mis creencias de cerebro y le dará un sentido que provocará una sensación. ¿Sí? La respuesta orgánica, que se convertirá en una expresión biológica, el órgano correspondiente a ese sentido se agrandará para funcionar más o se necrosará para crear espacio. Esto se los explico. Hay 4 capas cerebrales. Las primeras 2 capas se agrandan para gestionar mejor la vida y las siguientes 2 capas se necrosan porque son los ductos para que pase más producto. Por ejemplo, en las madres, el cáncer de mama ductal es porque se necrosó el ducto para poder alimentar más al hijo, porque en esa madre hay una creencia de no ser buena alimentadora. Entonces el cuerpo agranda los ductos para que puedas darle más alimento a tus hijos. Luego hace un callo, y si vamos al doctor, nos dice que tenemos cáncer de mama intraductal. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se genera el síntoma? Esto es bien importante. Un shock, acontecimiento concreto, puntual, en el espacio y el tiempo. Por ejemplo, en mi caso, mi madre
se muere en un accidente cuando yo tengo 14 años, o sea, de un día para otro yo no sabía ni qué pasaba. ¿Sí? Entra por sorpresa, toma por sorpresa a la persona que se asusta y lo vive en soledad. Penetra como una emoción. Una emoción es una acción, ¿sí? Una acción que es como una flecha. Entra en contacto con mi historia, dependiendo de cómo yo haya vivido. Yo, por ejemplo, en mi caso, yo viví el abandono de mi mamá cuando mi hermano nació, porque ella casi se muere porque mi hermano se viene con todos sus órganos. Y yo no sé, yo no tengo claro, pero creo que dejé de verla mucho tiempo. Entonces, el programante fue cuando mi hermano nació a los 2 años y se repitió a los 14. ¿Sí? Cayó en el mismo agujero. Cayó en el mismo agujero. En el mismo agujero. Y yo, mi síntoma es retención de líquidos. ¿Por qué? Porque me siento sola, abandonada y en mis propios pies. ¿Sí? Y nadie me ayuda. Entonces, todas mis historias de abandono van a ese programante de cuando mi mamá dejó de estar en la casa porque mi hermano nació. En base a la historia, a las creencias, el cerebro le dará un sentido, ¿sí? Yo con ese programa todo lo interpreto como abandono y traición por algo que aprendí de la mañana. Todo. Empiezo a sentir así y ya baja el blindaje para no sentir el dolor del abandono y la traición. Porque para mí, que mi madre me haya abandonado es una traición, porque además mi mamá luego lo reconfirma porque se muere con mi hermano. Entonces, o sea, mi hermano al final se lleva a mi mamá y es la peor traición. Un sentido que se convertirá en una sensación. Un hoyo aquí en el pecho, es la herida del oral, el abandono, el hoyo, ¿sí? La desnutrición. Una sensación que se convertirá en una expresión biológica, que es retención de líquidos. ¿Por qué? ¿Por qué retengo líquidos? Porque estoy siempre en peligro, estoy en el desierto, estoy abandonada y necesito agüita para poder sobrevivir. Es como llenar mis cantifloritas, ¿no? Mis riñones. Entonces, cualquier situación indigesta me va a dar en el estómago. Asfixiante en el pulmón. Desvalorizante en los huesos. Asquerosa en el colon. Demoledora en el riñón. Intoxicante en el hígado y desprotectora en la piel. ¿Quién es quién? ¿Quién es quién? ¿Quién tiene problemas de hígado? Ah, no, de piel. ¿De piel? Bueno, de estómago, situaciones no digeridas. Entonces, necesitamos descifrar el lenguaje de nuestro cuerpo, entendiendo el sentido biológico, seguir la guía hacia la vida, sin juicio y encontrando la paz. O sea, con esto empezamos a entender que somos muy injustas de luchar contra el síntoma cuando el síntoma me está diciendo que padezco. ¿Sí? Las 4 capas cerebrales. Este es el reptiliano, el más antiguo, que tiene que ver con problemas de sobrevivencia primarios. Por ejemplo, mi madre no me alimentó bien, ¿no? Y padecía. El segundo son problemas de desprotección. Este ya es el cerebro mamífero, en el que un mamífero entendemos como mamíferos que solos no podemos subsistir y que necesitamos a la manada que nos protege para tener posibilidades de vida, porque aparte los periodos son largos. ¿Sí? Luego viene el cerebro, el neumeso, que es qué tan apto soy para competir con el otro y vivir. Entonces aquí están todas las desvalorizaciones, las comparaciones, los dramas con los hermanos, ¿sí? Porque tengo que mostrarme a mí mismo que puedo, porque si no, pues me muero. Y todo en sentido de vida, ¿eh? Vida o muerte. Y la cuarta es la territorial,
en donde el otro está invadiendo mi territorio, en donde el otro no me da mi lugar, en donde tengo que luchar por mi lugar, no me respetan, me invaden, etc. ¿Sí? En realidad, luchamos con las cuatro, ¿no? Sí, pero dependiendo del órgano, vas a ver cuál es tu talón de Aquiles. ¿Sí? Por ejemplo, el de los riñones es muy primario, es de sobrevivencia. O sea, si yo a los 2 años me quedo sin mi mamá, hay una conciencia de que yo no voy a sobrevivir. Es muy primario, son los más primarios, los amarillos. ¿Sí? El miedo está ahí, ¿verdad? Sí, el miedo existencial, el abandono. Y más también con riñones. Tiene que ver. Tenemos un cuerpo que nos enseña, que nos incomoda, y una biología que nos lleva a buscar la vida, la armonía y quiere mantenernos vivos. ¿Sí? No nos quiere matar. Palabras como cáncer, enfermedades antiinmunes, estas etiquetas horrorosas, esclerosis múltiple, y bla, bla, bla. Mi maestro el italiano dice que son sopas de músculo. Yo siento que la medicina es un gran aporte en emergencias, por ejemplo, antibióticos cuando ya no hay opciones. Estemos con nuestro cuerpo y dejemos de luchar contra él. Es nuestro amigo. Esta mentalidad de esta medicina tan cruel ha hecho que nos desconectemos de nuestro cuerpo y que creamos que traemos monstruos adentro. Y eso es desempoderante y aniquilante eventualmente. Tomemos acción librándonos del estrés en el que nos forzamos vivir. O sea, la enfermedad nos está diciendo qué situación estoy por el deber ser ahí y que no es humana. Y el cuerpo te grita. ¿Sí? Cambiemos hábitos de alimentación y hagamos ejercicio. Démosle tiempo y espacio para recuperarse a nuestro cuerpo y sanarse. Observemos desde adentro el centro, el proceso de entendimiento, reconciliación y sanación. Actuemos como un todo, unidos con nuestro cuerpo, a nosotros mismos y al todo. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? Bueno, yo sé que hay muchas dudas, traté de hacerlo lo más resumido posible, porque mi meta no es darles la medicina germánica. Si alguien está interesado, es fascinante, es muy difícil, y más si no somos doctores, pero hay un maestro mexicano muy bueno, que es Luis Felipe Espinosa, que da cursos maravillosos. Si alguien quiere profundizar, me pide sus datos. Y nada más traté de dar una barnizadita, porque es muy importante entender que el cuerpo no es nuestro enemigo.